Muy bien, lo habíamos anunciado, está con nosotros el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Él ha presentado el día de hoy un informe sobre el indulto y derecho de gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori, evaluación normativa y jurisprudencial, donde ha hecho varias críticas a este proceso, 5 de las cuales podríamos calificar como las más importantes, pero vamos a dejar que el propio doctor Gutiérrez nos las explique. Bienvenido de nuevo y gracias por la paciencia con el corte comercial. Encantado. A ver, ustedes han hecho este trabajo ¿en base a qué información? Para comenzar, este informe que usted ha dado a conocer el día de hoy, donde plantea estos 5 puntos que vamos a destacar el día de hoy, ¿es en base a qué material? ¿Cuál ha sido la materia prima? El insumo. Exacto, los insumos. Bueno, si me permite, primero quisiera explicar por qué la Defensoría del Pueblo se aborda o se preocupa en elaborar un informe sobre el indulto y la gracia presidencial otorgada al expresidente Alberto Fujimori. La primera razón es esa, es que se trata de un expresidente que ha cometido delitos muy graves y que están vinculados a derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es una institución que se ocupa de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. La segunda razón es porque la forma como se ha dado este indulto también preocupa a la Defensoría. Y ya desde un punto de vista mucho más de fondo, más estructural, también le preocupa a la Defensoría la normativa que regulan las gracias presidenciales en general. Ahora, ¿le preocupa o está dentro de las atribuciones de la Defensoría pronunciarse? Porque es distinto. Sí, el artículo 162 de la Constitución le faculta a la Defensoría pronunciarse sobre todos estos temas que tienen que ver con derechos humanos, y esto tiene que ver con derechos humanos. Pero si este argumento no fuera suficiente, ese mismo artículo señala que la Defensoría se ocupa también de controlar, de supervisar la buena marcha administrativa del Estado. Y ahí estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando incluso de cualquier ente estatal. Sin que haya una demanda de por medio, es decir, sin necesidad de que vaya alguien a cuestionar la metodología o el propio informe del indulto. Desde luego, porque la Defensoría puede actuar de oficio. A eso me refiero, lo puede hacer de oficio. Sí, la Defensoría no es un órgano jurisdiccional, pero la Defensoría tranquilamente puede hacer una supervisión, puede realizar algún tipo de informe de oficio, y de hecho así ha sido. A ver, empecemos. Lo primero que ustedes dicen, resumiendo, es que la resolución del indulto ha sido deficiente. Se refieren al documento, porque le preguntaba yo justamente por esto de los insumos. ¿Se han basado básicamente en lo publicado en el diario El Peruano o hay información adicional que hayan manejado? Básicamente en función de la resolución. Lo que sucede es que la resolución tiene que recoger todo aquello que está en el expediente. Tiene que alojar el cumplimiento de todos los estándares normativos, porque es verdad que el presidente tiene, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el Perú, tiene la máxima discrecionalidad para el otorgamiento de gracias presidenciales, sean conmutaciones, indultos o gracias propiamente dicho. Pero al mismo tiempo debe cumplir las normas, esto es la Constitución y los reglamentos, y también debe cumplir los estándares jurisprudenciales. ¿De qué se ha ocupado la Defensoría? De ver si supera exitosamente esos estándares normativos y jurisprudenciales. Dice el informe que estos estándares no se cumplen dentro de la resolución. Dice que la motivación de la decisión que toma el presidente tampoco está plenamente justificada. ¿No es una atribución del presidente de la República tomar esto en base a un informe médico? Sí, así precisamente. ¿De sencillo? Sí, precisamente. Sucede que, como dije al inicio, el presidente tiene una alta discrecionalidad, pero tiene que cumplir ciertos estándares. ¿Por qué tiene que cumplir estos estándares, Mabel? Es bueno que la ciudadanía... ¿Y cuáles son, para ponerlo en clarito, cuáles son estos estándares y por qué es que no está bien lo que ha hecho el presidente? Para ponerlo así, súper sencillo. Mire, en primer lugar, el Estado tiene la obligación de que las sentencias se cumplan. El Estado tiene la obligación de que se respete la división de poderes. El Estado tiene la obligación de que se respete el principio de igualdad. Entonces, ¿por qué el presidente le da el indulto a Juan y no a Pedro? Tiene que explicar por qué le da a Juan ese indulto.
por qué el presidente decide afectar legítimamente una competencia que le es propia al Poder Judicial, dar una sentencia y suspender esa sentencia. Tiene que explicar por qué él la está suspendiendo, porque esa es una invasión a una competencia propia del Poder Judicial. Todo esto se denomina motivación. Todos los actos de poder, todas las gracias presidenciales deben estar motivadas. Incluso los indultos ordinarios, los indultos comunes tienen que estar motivados. Pero cuando se trata de indultos que tienen que ver, o gracias que tienen que ver con derechos humanos, que han afectado derechos humanos, delitos que han agraviado derechos humanos, el estándar es una motivación más fuerte, una resolución más argumentada de por qué es que suspendo. ¿Y esa diferencia entre delitos comunes o delitos graves y los delitos contra los derechos humanos está establecida en la Constitución? Eso está establecido en sentencias de la Corte, perdón, del Tribunal Constitucional. Hay 3 sentencias: la sentencia Jailili, la sentencia Crucillat y una sentencia con ocasión de una acción de inconstitucionalidad sobre una ley que proscribía la posibilidad de dar gracias presidenciales a aquellos que habían cometido delitos de violación contra menores. Porque cuando uno le pregunta al presidente, cuando se le ha preguntado, es más, hace poco él dio una entrevista a la cadena CNN sobre la razón del indulto, primero ha dicho que siempre lo quiso dar, que él habló del tema incluso durante la campaña. Ahí yo le preguntaría, ¿por qué si había la intención y se deslizaba la posibilidad del indulto, la Defensoría no tuvo un pronunciamiento tan radical en contra de esa posibilidad? Porque los delitos estaban ahí y eran delitos contra los derechos humanos de acuerdo a su interpretación. Y lo segundo, el presidente sostiene que todo esto se soporta en una evaluación médica, que él no ha nombrado esta comitiva que visitó al presidente y que por lo tanto a partir de un informe médico que dice que vale y que el señor Fujimori cumple con las características de un enfermo que puede irse a su casa porque estaría en mejor condición que en prisión, porque la prisión agrava su situación, entonces procedió a indultarlo. A ver, empiezo por la última parte de su pregunta. Sí. Nosotros no estamos negando, porque no hemos tenido acceso al expediente, a los informes médicos, no estamos negando que no exista razones médicas. No estamos diciendo que no exista razones materiales u objetivas para dar el indulto. Lo que estamos diciendo es que esa resolución que se ha dado tenía la obligación de ser fundamentada, de recoger, alojar toda esa explicación y argumentación médica en la resolución, cosa que no sucede. Claro, pero además ustedes dicen no expresa suficiente información médica que justifica que la salud de Alberto Fujimori corría el riesgo de seguir agravándose en su permanencia en prisión. Pero ¿es suficiente que el presidente cite que hay una comisión que ha evaluado y ha llegado a esa conclusión, o tendría que haber adjuntado en la resolución todo el expediente Fujimori? Porque eso es lo que parece que usted está solicitando. Lo que estamos diciendo es que explique por qué, no simplemente decir está muy gravemente enfermo, esa generalidad no es suficiente, o que tiene alguna enfermedad irreversible. Tiene que explicarlo, la resolución tiene que ser autosuficiente por sí misma. No basta que mencione ni de manera general un expediente que, dicho sea de paso, no se conoce o no lo conocemos nosotros y no sabemos qué tan sostenible es. Y por eso es que decimos que esa resolución, que es un documento jurídico y que sirve de base justamente para liberar a una persona que cometió delitos graves, tiene que tener todos esos recaudos a los que está refiriéndose la Defensoría del Pueblo y que se basan en sentencias y que son estándares jurisprudenciales en el Perú. Si el Ministerio de Justicia le entrega el expediente técnico, el expediente médico, entonces se subsana esa deficiencia. Y siempre que ese sustento, esos informes médicos pudieran revelar de una manera fehaciente que existe base médica. ¿Pero cómo cuestionar un informe médico? Solo lo podríamos hacer con otra comisión médica. Desde luego, a ver, una de las cosas que debió hacer, por ejemplo, el presidente es recibir a las víctimas. No, pero ahí estamos en otro aspecto, en el aspecto de la... No, es que eso tiene que ver porque las víctimas que en más de una ocasión han solicitado ser atendidas y también han solicitado que haya una pericia médica. Pero hablo del aspecto médico del indulto. Y yo también le iba a decir... Es un indulto humanitario. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿usted no está conforme con lo que han dicho los médicos que le han alcanzado esta resolución al presidente? A ver, nosotros no podemos ni calificar, ni descalificar,
ni avalar ese informe médico porque sencillamente no lo conocemos. Nosotros nos referimos fundamentalmente... Pero no tendrían por qué ni descalificarlo ni avalarlo. Así es. Entonces ahí está. El presidente dice, aquí está el expediente médico, si ustedes lo quieren ver, y es concluyente, y lo ha citado y le ha servido para indultar a Alberto Fujimori. Y si así lo hacen, habrá fundamento para el indulto, habrá fundamento objetivo, habrá fundamento material. Déjeme que se lo explique de esta manera. Cuando sale una sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, yo no necesito irme al expediente, yo veo la sentencia y puedo criticar la sentencia si tiene una argumentación razonable y si está cumpliendo la ley y si está cumpliendo los estándares que son reglas jurisprudenciales. A eso se refiere el informe de la Defensoría. Básicamente, si cumple las reglas, desde la Constitución hasta el reglamento, y los estándares que ha establecido nuestra propia jurisprudencia. Eso es poner en tela de juicio la palabra del presidente de la República. Eso es decir que la motivación y que la resolución, la motivación es insuficiente y que la motivación Pero no... el que firma y la atribución es completamente del presidente. El presidente dice, yo tengo aquí un informe médico y en base a este informe médico tomo una decisión en base a una prerrogativa constitucional. Si usted cuestiona la decisión del presidente, tendría que ser en base a que hay un informe médico que contradice el que maneja el presidente. Está poniendo en tela de juicio la palabra del señor Kuczynski, la firma del señor Kuczynski en esa resolución. Lo que estamos diciendo es que esa resolución no es sostenible por sí misma. Porque no tiene toda la información que usted quisiera conocer. Porque no revela que haya cumplido ni con los estándares. Le voy a poner un caso objetivo para ser aún más puntuales. La Constitución establece que las gracias presidenciales se dan cuando se ha cumplido un determinado tiempo, más allá del establecido en la Constitución, más allá para la investigación. En la resolución debería salir el cómputo de ese tiempo. Estoy computándolo desde tal fecha hasta tal fecha. Bueno, en eso no aparece. Ahí hay un hecho objetivo, como que estamos de noche, que no se ha hecho el cómputo. Claro, pero me está hablando de otros aspectos y nos estamos desviando. Yo quería primero zanjar el asunto médico. Entonces, mejor dejémoslo de lado. Yo le preguntaba si el Ministerio de Justicia le entrega a usted el expediente, porque entiendo lo ha solicitado con anterioridad. ¿Qué pasa si el Ministerio de Justicia le entrega? Y ahí está todo claro, no habría ningún problema, porque, a ver... No, sigue habiendo un problema. Supongo que la resolución no tiene que publicar el expediente entero, porque también hay un derecho a la privacidad de la persona que está siendo indultada. Es decir, publicar exámenes médicos en el diario oficial El Peruano, ¿eso se vale? ¿Es legítimo? No, pero es que no estamos pidiendo eso, Mávila. Permítame que se lo explique nuevamente. Por un lado, usted dice, vamos a dejar el expediente médico. Y es verdad y tiene toda la razón, porque el informe no se refiere al informe médico, el informe de la Defensoría, el análisis de la Defensoría, se refiere fundamentalmente a la resolución, si es que ha cumplido las normas. El presidente no puede dejar de cumplir las normas. Pero ¿de qué otra manera podría ponerlo? Acá dice, la resolución del indulto no expresa suficiente información médica. Y el Ejecutivo dice, sí teníamos la información médica. Consta en el Ministerio de Justicia. Por eso le digo, es su palabra contra la del jefe de Estado. No, lo que nosotros estábamos diciendo, ya en ese punto concreto, nosotros lo que decíamos es que tal enfermedad con tales características y cuyo recaudo está en el expediente médico afecta de tal manera. No lo dice. No lo dice. Tendría que ser más específico, es lo que dice usted. En cualquier caso, también tendría que tener la Defensoría un plantel de médicos para poder cuestionar eso, ¿no? ¿O le bastaría con esa información extra? Es que la Defensoría no va a hacer, no se ha ocupado ni se va a preocupar del expediente médico. Nosotros asumimos que si existe el expediente médico y se puede sostener que en efecto tiene las enfermedades que se han señalado, probablemente estemos hablando de un indulto humanitario. A ver, el indulto humanitario tiene límites, usted ha dicho que hay en otro aspecto ya, máxima discrecionalidad a la hora de conceder gracias presidenciales, pero que esto se encuentra sujeto a un conjunto de límites normativos y jurisprudenciales. ¿A qué se refiere exactamente con este límite que tiene el indulto humanitario? Lo que sucede es que el presidente, le voy a poner un ejemplo, creo que fue el año 2000 o 2001, el presidente Paniagua dio un indulto. En ese momento estábamos en la prehistoria de las gracias presidenciales. No había necesidad de
dar ningún tipo de exposición, de motivación, y simplemente se daba porque se entendía que el presidente podía tener la más absoluta libertad. Pero 17 años después se han ido creando normas y se han ido creando reglas jurisprudenciales que el presidente tiene que cumplir. Entre ellas, por ejemplo, está prohibido el indulto para los secuestros agravados. Bueno, ¿por qué se está dando un indulto? Tiene que explicarse de manera expresa por qué. No se explica eso. Secuestros agravados. También, por ejemplo, como le dije hace un momento, hay un tiempo mínimo que tiene que cumplirse para que se pueda habilitar el derecho de gracia. No se dice, se ha computado de esta manera y a la fecha ya se pasó el plazo y por lo tanto sí se puede otorgar. Son vacíos en la resolución, en cualquier caso. Claro, pero siempre estamos hablando de estándares legales o estándares jurisprudenciales. Cuando se dice se debió conocer a las víctimas, conceder, perdón, a las víctimas y a sus familias la posibilidad de expresar su punto de vista, ¿esto es un requisito para el otorgamiento del indulto? No, no es un requisito, pero sí no hay que olvidar que el indulto tiene que ver con el perdón y el perdón tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando se da un indulto, quien da el indulto en la práctica no es el presidente. Es verdad que él personifica a la nación, pero es la sociedad. Cuando se sentencia a una persona, se sentencia a nombre de la sociedad. Y además, cuando se da una sentencia, el propósito es que esa persona se pueda reinsertar, pero evitar también que se cometan otros delitos. Cuando se encarcela a una persona, hay una función preventiva de parte del Estado. Cuando se excarcela, si bien es cierto, se perdona el cumplimiento de la pena, no se exime la responsabilidad y por lo tanto hay un deber de conducta del perdonado o del indultado o al que se le ha concedido la gracia. Usted también habla de mantener, por ejemplo, una actitud por parte de Alberto Fujimori que se abstenga de realizar toda clase de acción política, dado que la actividad guarda relación con los crímenes motivo de su sentencia, afectando la integridad moral de las víctimas. Pero ¿el indulto no es el perdón? Es decir, la persona que es indultada no recupera todos sus derechos con plenitud porque es finalmente un perdón presidencial. No hay que confundir el indulto con la amnistía. El indulto lo único que hace es suspender el cumplimiento de la sentencia, nada más. Sigue teniendo la obligación de reparar civilmente, por ejemplo. Tiene que cumplir la reparación civil. No se elimina la responsabilidad penal. ¿Y eso qué significa? Significa que el indultado tiene que conducirse de tal manera que no vuelva a cometer esos delitos. Esto tan es así que existen normas. Cuando a alguien se le ha perdonado, se le ha indultado y vuelve a cometer los delitos, la pena es aún más agravada. Pero eso pasaría si Alberto Fujimori fuera nuevamente presidente de la República y eso no va a suceder. Es decir, la Defensoría pretende que con este reclamo, o según ustedes, el señor Fujimori no puede escribir en Twitter, reunirse con congresistas del fujimorismo, no puede utilizar las redes sociales, no puede desarrollar actividades públicas, y no lo digo en defensa, sino hablo en general. Un indultado está tan limitado porque creemos que si hace eso volvería a cometer los mismos delitos. Eso es un prejuicio. No, mire, hay un caso que se dio hace más o menos 7, 8 años. Se dio un indulto humanitario a una persona. No voy a mencionar su nombre. A los días que se dio este indulto, esta persona empezó a realizar sus actos absolutamente normal e incluso con cierta frivolidad. Cruciat. Esa conducta deslegitimaba el indulto humanitario que se le dio. Sí. Estamos hablando de José Enrique Cruciat. Sí, y permítame terminar. Se presentó un habeas corpus al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la resolución que revocó el indulto. ¿El tribunal qué dijo? Dijo lo siguiente, 2 cosas. Primero, es evidente que esa conducta deslegitima ese indulto humanitario. Es decir, es evidente que no estaba en el epílogo de su vida, es evidente que no estaba tan mal, tan delicado, y por lo tanto para pararse no ir no justifica el indulto humanitario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la base del indulto
es el informe médico. Y la segunda cosa que ha señalado el tribunal en otra sentencia es la siguiente. La función preventiva del Estado de que no se cometan nuevos delitos es una garantía institucional, no del señor, de la sociedad. ¿Qué cosa no podría hacer Alberto Fujimori? No puede hacer actos públicos, no puede hacer política, por ejemplo, ir a mítines políticos, organizar mítines políticos o realizar campañas políticas, cualquier acto político no lo puede hacer porque esos actos son similares, iguales o de la misma naturaleza de aquellos que permitieron la comisión de delitos. Pero porque ahí sí discrepamos y yo no soy abogada. Me parece muy bien que doctor, porque yo lo que creo es que la comisión de los delitos estuvo... A ver, Fujimori comete los delitos mientras es presidente de la República. La situación de Alberto Fujimori en la presidencia le otorgaba a él una serie de poderes de los que hizo mal uso, ¿correcto? En tanto jefe de Estado. ¿Cómo podría desde la posición que tiene hoy, como padre de una candidata, una persona, digamos, que no está metida en la militancia activa, poder ejercer o utilizar el poder para cometer los mismos delitos? Fujimori no es funcionario público, ni es presidente de la República hoy. Bueno, con esa lógica, en 2020 podría ser candidato. Con esa lógica podría decir, bueno, yo como el Jurado Nacional de Elecciones ejerce jurisdicción electoral, apelo al Jurado Nacional de Elecciones que aplique el control difuso y que yo no tenga que llegar al 2026 para poder volver a ser candidato. Pero no le hablo del 2020, le hablo de este momento. Yo le hablo justamente de este momento, porque el 2020, para llegar al 2020 hay que pasar por el 2018, el 2019, el 2020. Pero no podría ser entonces un consultor de su hijo Kenji Fujimori, no podría ser un consultor de su hija Keiko, no podría ser un líder histórico que sea una suerte de, no sé, consejero de la bancada de Fuerza Popular, que es lo que incluso sus congresistas han dicho les gustaría que él sea. ¿No podría ser consejero de Fuerza Popular? Bueno, seguramente con ocasión, la Defensoría del Pueblo no es un órgano jurisdiccional. La Defensoría del Pueblo lo que ha hecho es un análisis y ha construido, a partir de la jurisprudencia, algunas recomendaciones y algunas propuestas. Es probable que los órganos jurisdiccionales o el órgano legislativo pueda recoger estos planteamientos de la Defensoría. Mire, ¿qué estamos haciendo al final del día? Estamos construyendo un poco de doctrina. La doctrina es la madre de la jurisprudencia y la abuela de la legislación. Así suceden las cosas. En Francia, las personas se pueden casar sin que exista una norma para que lo permita, porque se han construido estas cosas. Por eso le puse el ejemplo hace unos minutos del presidente Paniagua. Cuando él dio ese indulto no había ninguna norma ni ninguna base jurisprudencial. De repente, dentro de unos años, esto que ahora estamos diciendo termina siendo norma o termina el Tribunal Constitucional a propósito de algún amparo que pudiera presentarse y decir, bueno, esto que dice la Defensoría lo podemos recoger porque resulta siendo un deber de conducta de todo aquel que ha sido perdonado, no por el presidente, sino por la sociedad. Acá tenemos la respuesta del Ministerio de Justicia. Dice, el sector respeta todas las opiniones vinculadas al indulto humanitario como la vertida hoy por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, mantiene su posición respecto a la legalidad y solidez de la medida tomada por la Comisión de Gracias Presidenciales. El sector sostiene que se entregará la información solicitada por la Defensoría del Pueblo bajo los parámetros de lo estipulado en los artículos 1 y 2 de la Constitución. Me imagino que tiene que ver con la protección, claro, aquí está también citado, de datos personales y la Ley General de Salud. Es decir, le van a entregar el informe, obviamente pidiéndole que se respete la privacidad del caso. Y es a eso a donde quería llegar. ¿Esto es un pronunciamiento político, el de la Defensoría del Pueblo? ¿Es usted antifujimorista? No soy ni antifujimorista, ni profujimorista, ni aprista, ni pepecista. Lo que está reclamando entonces es que la formalidad de la resolución. Mire, Mávila, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si nosotros queremos realmente tener un país que respete las leyes, que respete los estándares jurisprudenciales, tenemos que empezar a tener una cultura institucional. Eso es lo que está pidiendo la Defensoría. El presidente tiene que ser celoso en el respeto de las leyes y celoso en los estándares jurisprudenciales. Correcto. Si por alguna razón se han cometido, digamos, ciertas omisiones, todavía está a tiempo de corregirse si es que existe base material para el indulto.
Es decir, si el informe médico es sostenible para esa decisión. Claro, lo que me llama la atención es que la Defensoría adelante opinión sobre un expediente que no ha visto. Pero de nuevo, estamos opinando sobre la resolución. El presidente, o mejor dicho, su abogado, el del expresidente Alberto Fujimori, se ha pronunciado a partir de su declaración y tenemos parte de lo que dijo. Una cita sobre la respuesta del doctor Miguel Pérez Arroyo, que dice: la Defensoría del Pueblo está olvidando cuáles son sus funciones, las que precisamente no están dadas a criticar una facultad presidencial, más aún cuando hay razones médicas que la sustentan. Tenemos otro. Este es otro momento, dice: no hay que olvidar que Gutiérrez en su momento participó en movimientos políticos y tuvo diversas reuniones con partidos como Unión por el Perú e incluso fue socio de Ollanta Humala. El abogado de Alberto Fujimori está diciendo que usted tiene un interés político en todo esto. Ninguno. ¿Qué pasa si ve el expediente y lo encuentra impecable? Bueno, nosotros podríamos decir que existe base material. Pero ya salió hoy con un pronunciamiento público. Pero sobre la resolución. Sobre la resolución, sí. No cuestiona el indulto, entonces. Se lo pongo para de esta ponerlo manera. claro, no cuestiona el indulto, lo que cuestiona es la forma en que se redactó y se publicó en El Comercio. La resolución es una resolución insuficientemente motivada y que no recoge aquello que debía recoger, que es lo que supuestamente está en el expediente Por eso, médico. la pregunta es directa. ¿Usted está en contra del indulto o está en contra las deficiencias de lo que se publicó en el diario El Peruano? No estamos ni en contra ni a favor del indulto, estaremos en contra o a favor el día que podamos tener una información objetiva respecto del expediente médico. Y respecto de la resolución, estamos absolutamente insatisfechos por la escasa motivación, la precaria motivación que tiene y la falta de la prolijidad que ha habido para cumplir las propias normas que el Ejecutivo ha dado y la propia Constitución. ¿No se está adelantando a una situación que podría presentarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Que podría cuestionar el indulto a Alberto Fujimori? Entiendo que el Estado está preparando la defensa. ¿No está usted de alguna manera sintiendo que se vienen momentos difíciles para el Estado por esta decisión y de esta manera está diciendo: ojo, la Defensoría lo advirtió? Yo lo dije primero. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de campaña, publicidad, esto lo hacemos simplemente para que se conozca cuál es el marco legal y jurisprudencial en el que tienen que moverse las autoridades. ¿El caso Pativilca debería continuar el proceso? Bueno, eso no nos corresponde a nosotros, eso lo dirá el juez. El juez dirá si aplica o no aplica un control difuso en base a que advierta que no se ha cumplido o no se está cumpliendo. Pero ahí entonces usted no está actuando de oficio a favor de las víctimas. ¿Por qué sí puede interferir en una decisión presidencial y no puede dar una opinión sobre un proceso judicial? Justamente porque ahí hay un juez que sí tiene competencia para eso. Pero el presidente tiene competencia para indultar. Sí, pero ese indulto ya está dado. Por eso, ya está dado. El presidente lo dio. Sí, justamente, y como ya está dado, nosotros estamos analizando esa resolución. Aquí estamos en un proceso abierto donde el juez puede hacer el control que estime conveniente. ¿Como abogado tampoco nos puede dar una opinión? No, porque va a interpretarse políticamente. Muy bien, doctor. Vamos a estar pendientes entonces, porque el Ministerio de Justicia ha dicho que le va a entregar el expediente. Y bueno, desde aquí, desde este programa, nosotros hemos dicho sin duda que fue un indulto celerísimo. Estuvo acá el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, es decir, es el indulto más rápido, no sé si en lo que va de este gobierno, sino en varios gobiernos, creo. Se han puesto en tela de juicio la propia situación médica, la elección de los médicos. Hay varias sombras alrededor del proceso de indulto, pero analizamos exclusivamente hoy el tema de la pertinencia del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y también queremos recoger las opiniones del otro lado, del Ministerio de Justicia en su momento, y estaremos atentos a lo que pueda suceder el 2 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde finalmente se decidirá esta causa. Gracias, doctor. Muy amable. Vamos a la pausa y regresamos.